Bien, por favor, ¿podrías presentarte y un poco también contarnos del archivo y de la relación que tiene el material que está dentro del archivo con las investigaciones sobre salud, poder, instituciones? Buenos días, realmente es un placer contar con estos aportes académicos. Bueno, me llamo Rocío Bedón, laboro aquí desde 1999 por un traslado administrativo que lo tuve desde el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. Soy la coordinadora del Archivo Nacional de Historia de la Medicina. Soy graduada en Ciencias Sociales con un posgrado en Políticas de Salud y Género y otro en Docencia Universitaria y Género. Realmente es una institución que tiene un valor agregado, pues contamos con 4 áreas culturales desde el momento en que se fundó, ¿no?, que fue creado por el doctor Eduardo Estrella, quien potencializó esta área académica. Entonces tenemos el Museo Nacional de Historia de la Medicina, la Biblioteca Médica Ecuatoriana, el Archivo Nacional de Historia de la Medicina y el Jardín Botánico aledaño al Pabellón 5A, donde funciona esta institución. Actualmente el archivo cuenta con 25 fondos documentales, están todos organizados. Lamentablemente no están digitalizados, salvo el fondo emblemático, que es asistencia pública, que se trabajó con el Ministerio de Cultura hace unos 10 años. Es el único fondo que está digitalizado, que realmente el archivo cronológicamente es del siglo XX. Entonces este fondo va desde 1900 hasta 1974, ya. Una vez que ya se crea el Ministerio de Salud, que es para 1969, pues hasta esa época manejamos todos los fondos documentales. Y tenemos una gran cantidad de parte de la historia agraria de nuestro país, que son las haciendas, ¿no?, y que está muy relacionada con la política de salud, porque todas las instituciones que se crearon para el siglo XX fueron sostenidas por las haciendas, con la revolución de la ley de manos muertas, pues que fue propuesta por Eloy Alfaro. Entonces, todo el mantenimiento, toda la producción de haciendas que manejaba el Estado, que fueron quitados básicamente a los jesuitas y otras comunidades religiosas, pues ese sustento llegaba hasta los hospitales, orfelinatos, casas de protectorado para la mujer, hospicios, leprosarios, etc., para todo el país. Entonces, yo considero que está vinculado, pues no solamente desde el siglo XX con la Revolución Liberal ni con la Revolución Juliana, pues la institucionalidad de la medicina comienza con la creación primero de hospitales, ¿no?, que se creen hospitales en América cuando se produce la conquista, pues ya sea para salvaguardar a la población que conquistó, ¿no? Entonces es así como para 1565, sí, anterior a eso también hay de alguna forma cierta evidencia de que ya hubo un hospital. Pero en 1565 se compra estos terrenos aledaños donde actualmente funciona el Museo de la Ciudad, y se funda el Hospital San Juan de Dios, ¿no? Y para 1693 se crea ya la Cátedra de Medicina en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que estuvo regentada por los dominicos. Entonces, para 1694 ya tenemos a los 2 primeros médicos egresados de esta universidad. Entonces, si ustedes desean hacer un recorrido retrospectivo, pues
es importante la visita al Museo de Medicina, pues ahí tienen todo el pergamino que va desde los 2 primeros egresados hasta 1970, ¿no? Entonces es así como empieza a funcionar. Entonces, ¿qué era el hospital realmente? Era esta institución de hospedar, de guardar a los menesterosos en este hospital, ¿no? Sí, sí, bien es cierto que se crean 2 alas, uno para indígenas y otro para los españoles, los mestizos, pero sobre todo era esto, para todos aquellos menesterosos iban y se los guardaba en los hospitales. Ya pues vemos que para el siglo XVIII pues es regentado ya por los bedlemitas, el hospital San Juan de Dios. Se hacen algunos cambios a la estructura del hospital, al manejo, pues inclusive viene el padre de Junio Espejo desde Cajamarca, que era un sangrador que vino desde allá y colaboraba, pues es que Junio Espejo pues nació dentro de este espacio, ¿no? Se creó y vio la atención que se daba, o sea, lo que implicaba esa visión de salud y enfermedad, de que si te enfermas, primero era porque había un ser superior, ¿no? Esa visión. Y luego la comunidad bedlemita manejaba toda la ideología de la caridad, ¿no? Del dolor, de la piedad. Entonces yo creo que hasta entrada al siglo XX se seguía manejando este criterio en los hospitales. Pero ya pues cuando una vez que se produce la revolución liberal, la apuesta fue que muchos médicos de las principales ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, salgan a especializarse en Europa, básicamente Francia, tenemos a Isidro Ayora en Alemania y otros que fueron a Inglaterra y algunos a Estados Unidos, con una nueva visión higienista, ¿no? Entonces, había una serie de pandemias, pues eso lo tenemos desde la conquista, las viruelas, los sarampiones, las enfermedades de calentura, las gripes, una serie de cantidad de patologías respiratorias, pero ya con esto hay toda esta ideología que viene desde Europa de cómo manejar la higiene dentro de la salud pública. Empiezan a dictarse una serie de reglamentaciones. Entonces, si ya estamos hablando dentro de un Estado liberal, ¿qué era lo importante? Mantener una población obrera sana. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a crearse? Hay todo un aparecimiento de reglamentaciones para los espacios domésticos, ¿no? Vinculados con el espacio público. Ya, y aquí hay la visión pues, del primer higienista que tiene el país, está el doctor Bello, Gijón Bello, luego le tenemos pues que apostó mucho en esto también el doctor Pablo Arturo Suárez, pues ya con toda la clase obrera, que si no había un trato digno a esa clase, entonces había una afectación a la producción económica de la sociedad, ¿no? Entonces vemos que frente a esto, la institucionalidad de ese hospital, el primero y que tenía un carácter nacional, porque había gente que venía de Colombia, de Perú, de las otras ciudades y aquí a hacerse atender en el San Juan de Dios, estaba abarrotado, ya no reunía las condiciones de funcionamiento adecuado. Entonces, para 1902 hay la propuesta de que se cree el segundo hospital civil con todo un carácter de la nueva tendencia de Europa, que era el Hospital Eugenio Espejo. Pero realmente la culminación de este hospital terminó para 1932. En el 34 se pasan ciertas áreas del San Juan de Dios, pero se mantuvo todavía el Hospital San Juan de Dios hasta que en 1974, realmente porque se derrumbó el techo de una de las salas, realmente dejó de funcionar. Entonces tuvo más de 400 años de funcionamiento ese hospital y en el Eugenio Espejo hay y hay una clasificación, empezamos a hablar ya de clasificación de patologías.
Hay toda una propuesta de políticas de salud en la parte pediátrica, ¿no? Desde esa visión del el binomio madre-hijo. Hay toda esa política para manejar la higiene en las ciudades, ¿no? Entonces vemos cómo se va incorporando todas estas propuestas a las que ya venían de Norteamérica, porque ya se creó la Oficina Sanitaria Panamericana, lo que actualmente le conocemos como OPS, ¿no? Y entonces habían todos los médicos de Latinoamérica que iban a las grandes conferencias médicas a Latinoamérica y otros a Europa a potencializar las políticas de salud, ¿no? Pero ya llevando esa característica global, no individual, ¿no? Entonces, ¿cómo se está manejando la salud mental? Todos hablamos el mismo idioma en diagnósticos. Hay unas propuestas súper interesantes, ¿no? En diferentes áreas de la salud para hablar un mismo idioma, ¿no? Y que dejen de ser ya esas instituciones obsoletas. En algunos casos hubo avance, en otros no se logró mucho debido justamente a esta estructura pesada que siempre ha tenido el Estado. Y es así que para 1969 ya hay la propuesta de crearle al Ministerio de Salud Pública como el único ente rector de la política de salud, ¿no? Pero sin embargo todavía seguimos viendo que hubo tropiezos, se seguía hablando de asistencia pública y ya estábamos dentro de la institucionalidad del Ministerio de Salud. Entonces, yo considero que es súper importante contar con el respaldo de la documentación adecuada. O sea, esto no implica, esto es siglo XX aquí en esta institución, pero siglo XVIII, XIX lo encontramos también, por ejemplo, de toda la institucionalidad de San Juan de Dios en el archivo Carlos Rolando de Guayaquil y otros archivos que han estado en las diferentes ciudades. ¿Cómo enfrenta esta emergencia sanitaria, cómo va a enfrentar la emergencia sanitaria el repositorio de la memoria? ¿Cuál ha sido la experiencia en estos meses de cuarentena? ¿Cuáles han sido los desafíos? Ya. Contamos con un equipo de 3 personas, entonces la parte económica es muy valiosa, pero nunca hemos contado con un presupuesto, ni siquiera ya somos institución adscrita al Ministerio de Salud Pública. Entonces no tenemos presupuesto, lo único que el ministerio hace es pagar el sueldo de las 5 personas que estamos laborando aquí, pero en sí para la institución no hay un presupuesto. Entonces cuando comenzó la pandemia, el archivo y la biblioteca tienen que tener un nivel de conservación de día a día. Entonces hubo una reunión, nos pusimos de acuerdo bajo nuestra propia cuenta y riesgo de acudir y seguir haciendo ese proceso de conservación a la biblioteca y al archivo. Hemos estado asistiendo, he tenido muchas comunicaciones porque ya para esta época vienen los investigadores extranjeros, de que, bueno, lamentablemente no podrán viajar, pero también he tenido igual inquietudes de investigadores nacionales, de que si ya se van a aperturar el archivo. Entonces, frente a todo eso, sí, estamos listos para atender máximo de 2 a 3 investigadores, no más. Tenemos ya un protocolo de bioseguridad, entonces una vez que los investigadores ingresan, consultan, ¿no?, con todas sus prendas de protección, a los documentos se los vuelve a poner bueno, realmente creo que a nivel mundial no hay un acuerdo entre 7, 14, 15 días de ponerles en cuarentena los libros. Hemos decidido, de acuerdo a los soportes que tengan los documentos, de ponerles 7, 10 días, entonces ya contamos con los líquidos adecuados, los enfundamos y irán a cuarentena y luego se los ubicará en estantería. Entonces yo creo que el tiempo de prolongación, de hecho, la investigación en el archivo no es de un día ni de 2, son de meses.
Entonces yo creo que el tiempo de prolongación habrá que tomar en cuenta, pero no podemos hacer nada más que eso, y teniendo en cuenta que si no hay consulta para biblioteca, debido al espacio de lectura que no es muy grande, ahí caben 2 investigadores, no más, ¿no? Pero sin embargo estamos listos, y si el fondo, necesitan algo del fondo que está digitalizado, no habrá problema, podríamos enviar la base de datos, que cierto es una vez que ya el ministerio dejó de apoyarnos, no está subida a la página web, antes estaba, pues no hay problema, desde aquí los podremos enviar, que es el único fondo. Los otros fondos, la mayoría vienen a hacer todas las historias clínicas desde el Hospital San Juan de Dios y las diferentes instituciones. Hay las partes administrativas de lo que fue la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, todo lo que era enfermedades venéreas, Solca, no, pero no hay problema, está ordenada cronológicamente, pero eso sí ya se necesita, pues, que el investigador acuda al espacio. Lamentablemente no están escaneados los documentos. ¿Qué fondo está digitalizado? Asistencia pública, que son 3.785 documentos, están digitalizados 385 planos de las haciendas públicas, están digitalizadas 100 historias clínicas con la base Winisis, pero todo está subido a una base de datos, todas las historias del hospicio manicomio, como se le conoció, y luego como Hospital Psiquiátrico San Lázaro. Entonces, creo que sí hay una ventaja, no como se debería, pues, si tuviéramos el presupuesto, pero sin embargo de eso hemos seguido trabajando y el documento está abierto al público con estas restricciones. ¿Qué ventajas crees tú que nos puede dar una mirada de la historia y de la historia política a un momento como el que vivimos ahora en el presente? Ya. De las pandemias que se producen para el siglo XX, creo que un reto fue la de la gripe española, que llega aquí para finales del 18, inicios del 19, que realmente sí diezmó a una gran cantidad de población. Pero como ya estábamos con esa mirada higienista, entonces, ¿qué era lo que se podía hacer frente a una pandemia así? Escribir cartillas. Entonces, la cartilla de la gripe española es súper interesante, mirar esa cartilla, ¿no? O sea, que nos dice las medidas de prevención, ¿no? Y frente a esta, bueno, si en la actualidad tenemos, frente a toda la comunicación que tenemos, a la globalización de la comunicación en la actualidad, imagínate para 1918 lo que implicaba, ¿no? Las normas y las reglas para evitar contagiarse de esta gripe. Entonces, mirar esos documentos, yo creo que hubo un trabajo súper interesante, al menos desde la parte de salud pública, ¿no? Entonces, y no solamente la cartilla de la gripe, hay otra serie de cartillas para el manejo de las diferentes pandemias, con diferentes tipos de miradas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos remitimos a esos documentos, es súper interesante, primero, ver la mirada, la estructura que tenía el Estado sobre la salud, sobre cómo poder manejar a la población en estos momentos de crisis. Entonces ahí tú puedes ver que hay muchas cosas que se asemejan, hay otras cosas que obviamente si ya estamos en el siglo XXI, uno asume, pero estamos viendo que toda una indisciplina nos lleva al caos y que al menos nosotros que trabajamos en un punto tan neurálgico aquí en el Eugenio Espejo. Entonces, yo considero que, mira, estos documentos que nos dan el rescate a esa memoria es súper importante. Es importante y es bien interesante tener estos diferentes tipos de mirada, ¿no? Porque no se puede decir que a inicios del 20 no se hizo nada. Yo pienso que se apostó mucho, ¿no? Y se consiguió buenos resultados con el poco presupuesto que tenía el Estado o que asignaba el Estado a salud.
se consiguieron resultados, ¿no? Entonces, es importante contar y reflexionar sobre esa memoria que hay en salud pública en nuestro país. Realmente lo que quería es agradecerte a ti y al grupo que ustedes están manejando, porque para nosotros es importante. Hay mucha gente que dice, no conozco, realmente solo se conoce como museo y pensamos que era museo. Sí, realmente es muy reduccionista el decir museo, pero realmente es un centro de la cultura médica ecuatoriana, ¿no? De la salud pública del Ecuador, no de Pichincha, de la salud pública del Ecuador. Y entonces, una vez que pasemos esta época, sería importante que pues la gente mira, conozca. El acceso está libre, luego de todos estos periodos que vengan, el acceso es libre, no tiene ningún costo la consulta. Con lo poco que tenemos seguimos manejando y está a la disposición de todos los ecuatorianos, pues el patrimonio documental de todos. What